La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios no miente. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es veraz. Dios está en la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que Dios ha dicho se cumple. Así lo afirma Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero por lo que le envié. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder en sí misma. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Aquella palabra que el Señor le habló en esa ocasión, ¿la recuerda? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Seguramente hasta llegó a olvidar la palabra que el Señor le impartió a través de un profeta, a través de un sueño o a través de la Escritura, la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos olvidado las palabras reveladas por el Señor. A causa del desánimo, se deja a un lado el sueño, la visión, la inspiración divina. Pero si Dios lo dice, Él lo cumple. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios es en Él sí y en Él amén. Cuando José tenía 17 años, Dios le habló. José, el hijo de Jacob, Dios le habló a través de sueños, a través de visiones. Fue la palabra rema de Dios para este joven. Él recibió la palabra. Él se comprometió con la visión. Él se aplicó en obediencia a la palabra de Dios. Fue un hombre íntegro. El tiempo transcurrió, los años pasaron. José fue un esclavo en la casa de Potifar. Luego terminó en la cárcel, olvidado, pagando una condena de muchos años injustamente, porque él no había cometido ningún delito. Dios no se olvida de lo que Él nos ha dicho. Aconteció en aquellos días que Faraón, el rey de Egipto, soñó. Dice la Biblia en el capítulo 41 del libro de Génesis. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia,
a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Faraón entonces, dice la Biblia, que envió por José. Y vino José y le contó Faraón los sueños que había tenido. Las vacas hermosas, gordas, y las vacas flacas, enjutas. Las espigas hermosas y las espigas secas, menudas, abatidas. Y cómo las vacas flacas devoraban las vacas hermosas, y cómo las espigas enjutas devoraban las espigas llenas. Todo esto confundió a Faraón. Entonces José, por el Espíritu de Dios, le reveló a Faraón el sueño y le dijo: mire, esos dos sueños son uno solo. Dios le está revelando lo que viene para esta tierra. Vendrán 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Lo que mi Señor debe hacer es que durante los tiempos de abundancia debe aplicar el principio del ahorro, para que cuando venga la escasez, cuando venga la hambruna, el pueblo no perezca. Y dice el versículo 37, que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la casa de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Llegó el momento de la exaltación. Los sueños se cumplieron. Pasaron ciertos años, pero Dios no se olvidó de su palabra, porque Dios cumple su palabra. Un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. En él estaba la presencia de Dios. Él prosperó. Ahora es el segundo más poderoso del imperio egipcio. En un de repente todo cambió en la vida de José. Los sueños se cumplieron. Sueñe y lo lograrás. Soñemos y lo alcanzaremos. Soñemos los sueños de Dios. La palabra de Dios es íntegra y lo que Dios dice se cumple. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que confirmes la buena palabra en esta hora en la vida de los oyentes. Declaro libertad para el oprimido. Ordeno que las mentes perturbadas ahora son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, declaro libertad, restauración, sanidad en los cuerpos enfermos y prosperidad financiera. Espíritu Santo, gracias. Revélanos tus pensamientos. Toma el control de nuestras mentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.